A las afueras de la bulliciosa Ciudad de México, un pequeño pueblo mantenía consigo un aire de tranquilidad engañosa. Dentro de este entorno sereno, donde las montañas lejanas delineaban el horizonte y las coloridas calles despertaban lentamente con el amanecer, se ocultaba una problemática que nadie podía prever. Pedro Hernández, un periodista joven y prometedor, había sido enviado allí con la firme intención de desenmarañar una compleja red de corrupción que prometía zarandear las estructuras del poder local. En sus 28 años, Pedro estaba ya curado de espantos frente a casos de corrupción política. Sabía cómo olfatear una historia, cómo desmenuzarla hasta sus cimientos y revelar las fauces de la corrupción para exponer la verdad. La brisa fresca de la mañana lo acompañaba mientras se dirigía a su primera cita del día, un contacto prometedor que había mencionado tener información que podría cambiar el curso de su investigación. Sin embargo, la citación cobró un giro inesperado cuando se encontró en su camino con Rosalía Méndez, una abogada del lugar que luchaba una batalla por limpiar el nombre de su hermano Antonio. Acusado injustamente de participar en la red corrupta, la situación del hermano implicaba más de lo que las apariencias dejaban ver. Rosalía, de unos 32 años, irradiaba una determinación que resaltaba más allá de su aspecto modesto. Sus ojos brillantes revelaban no solo una profunda inteligencia, sino un coraje que pocos poseían al desafiar las normas preconcebidas. Para ella, defender a su hermano no era solo cuestión de lealtad familiar, sino un acto de justicia en un sistema que consideraba viciado. Pedro se percató inmediatamente de su potencial como aliada. Compartían un objetivo común: desenmascarar una verdad escondida bajo el manto de las apariencias. Sin embargo, detrás de sus intereses convergentes se cernía una red de enredos emocionales apenas perceptible. No solo era el profesionalismo lo que los unía, Rosalía le recordaba a Pedro las complejidades de las relaciones humanas en las que la lealtad se entremezclaba continuamente con la desconfianza. A medida que caminaban por las calles empedradas del pueblo, un aire de desconfianza mutua llenaba el silencio entre ellos hasta que Rosalía rompió la tensión. «Necesito tu ayuda», confesó, deteniéndose en seco, obligándolo a mirarla a los ojos. «Tengo información, pero también amenazas. Y no puedo combatir sola». Pedro, con la libreta en mano, capturaba cada palabra que aún resonaba en el aire matutino. La pregunta de cómo proceder juntos colgaba en el aire como un problema implícito. ¿Podrían confiar mutuamente en su búsqueda de la verdad? El espíritu colaborativo resonó entre ellos como una tregua no anunciada. Mientras investigaban, vislumbraron fechas, registros bancarios con nombres misteriosos y, particularmente, un documento que podría virar la opinión pública sobre las acusaciones en contra de Antonio. Mientras tanto, en el trasfondo, las luces de las farolas se apagaban conforme la calidez del sol diurno se adueñaba de las calles adoquinadas. Sin embargo, la alianza entre Pedro y Rosalía no giraba solamente sobre el eje de la verdad periodística. Estaba entrelazada con una historia de lealtad al borde de enfocarse entre varios protagonistas, esas figuras invisibles que tanteaban en su anonimato entre el sistema político local. Un cruce insospechado de personajes emergía cada tanto, resaltando el riesgo inherente de su cruzada. No pasó mucho tiempo antes de que el único café del pueblo fungiera como su lugar regular de reuniones, mandando vagas sospechas entre quienes observaban, mas preferían no hablar. La investigación los llevó a vislumbrar situaciones críticas entre informes y testimonios contraproducentes. Las declaraciones oscilaban entre la verdad y el ardor de proteger lo suyo, lo que revelaba el tenue paralelo entre la verdad objetiva y la necesidad humana de lealtad. Cada paso dado hacia la resolución reverberaba en los vínculos frágiles que Pedro había mantenido en secreto consigo mismo. Entre ellos, Carlos, un viejo amigo suyo, ahora manchado por sus años de servicio dentro del mismo sistema investigado, lanzaba sombras de duda sobre cada paso dado. Carlos había sido más que un compañero en su juventud, era, de muchas maneras, una pieza clave en su identidad. No obstante, las rutas personales que ambos tomaron los apartaron, y ahora su reencuentro no era más que un puente peligroso entre su pasado y las circunstancias presentes. ¿Sería capaz Pedro de confiar en alguien dentro del mismo fuitreado poder que intentaba derribar? Las líneas borrosas entre familiaridad, amistad y emprendimiento profesional se intensificaron a medida que las noches pasaban y Pedro se preguntaba, ¿qué era realmente aquello que motivaba su cruzada por la verdad? En las sombras, Carlos también enfrentaba su tormento personal. Las conversaciones con Pedro ampliaban la inversión comprometida que estaba dispuesto a ofrecer en nombre de la verdad o de su estatus adquirido. Sus roles cristalizaban la definición donde la lealtad asumía muchas formas, cada una exigiendo más alto el precio de la veracidad y su propia identidad en jaque. Mientras el sol se perdía en el horizonte, marcando el final de otro día de profundas indagaciones, Pedro y Rosalía encontraban la chispa de una victoria tempranera a través de una declaración anónima, que indicaba incoherencias en el financiamiento de obras municipales, al parecer destinos turbulentos detrás de una fachada tranquila.
Sin preámbulos, Pedro sintió el peso creciente de la responsabilidad de su búsqueda y el firme compromiso que forjaban sus manos junto a las de Rosalía sobre cada documento firmado. Pero internamente, ambos sabían que empezar a desenredar una madeja no era el fin, era solo el principio de una serie de revelaciones y lecciones donde la lealtad, aferrada a las sombras, podría salir rápidamente a la luz del impacto directo. Y así, de esa manera silenciosa pero decidida, Pedro y Rosalía terminaban su largo día con un deseo compartido de continuar próximamente. Dentro del torbellino que es el destino, se asentaban dichosamente en su postura de firme alianza, resguardando en silencio aquello que ambos absolutamente valoraban, la inquebrantable y renovada lealtad hacia su noble misión. El amanecer en el pueblo traía consigo un aire de esperanza, y para Pedro y Rosalía, ese nuevo día era una oportunidad para avanzar más hacia la verdad. La pequeña cafetería donde habían acordado reunirse se había convertido en su centro operativo. Al llegar, el aroma del café recién hecho ya llenaba el aire, y las luces tenues proporcionaban un ambiente íntimo propicio para las profundas conversaciones que solían mantener. Pedro, mientras observaba a las pocas personas que ocupaban las mesas, no pudo evitar sentirse un poco inquieto. Había algo en el aire, una mezcla de incertidumbre y expectativa que parecía impregnar todo a su alrededor. Mientras esperaba a Rosalía, repasaba mentalmente el progreso realizado hasta el momento, consciente de que apenas comenzaban a arañar la superficie de un problema mucho más grande. Rosalía llegó poco después, su determinación reflejada en su paso firme. A pesar de las adversidades, su pasión por descubrir la verdad seguía intacta. Su expresión, aunque calmada, revelaba una mente en constante movimiento, sopesando posibilidades y preparando estrategias. Tras un breve saludo, se sumergieron en la planificación del día. Cualquier paso en falso podría arruinarlo todo, afirmó Rosalía, mientras desplegaba una serie de documentos sobre la mesa. Necesitamos actuar con extrema precaución. La tarea era clara: profundizar la investigación. Su objetivo inmediato era Raúl Abarca, un magnate local cuya riqueza había llamado la atención, ratificando su influencia sobre aspectos del gobierno local y su posible implicación en casos de corrupción. Sabían que cualquier movimiento imprudente podría alertar a Raúl y comprometer toda la operación. Eduardo y Leticia, el dúo de jóvenes universitarios, llegaron poco después de que comenzara la aguda conversación. Ambos, llenos de ímpetu juvenil, fueron la inclusión perfecta para cubrir las dimensiones necesarias en la operación. Eduardo, con su capacidad de análisis de datos incipiente, se había encargado de investigar pistas financieras, mientras que Leticia se centraba en el relato humano de la historia, mapeando conexiones personales a lo largo del tiempo. El camino ante nosotros es claro, pero estamos solo al inicio, remarcó Eduardo mientras se acomodaba en la silla y tomaba sus notas. Revisaré nuevamente los documentos fiscales que dejamos a un lado antes. Estoy seguro de que algún mal encaje revelará las jugadas evasivas de Raúl. Leticia, encendida mientras hojeaba un bloc de notas, añadió con entusiasmo: yo seguiré enfocándome en entrevistar a las personas del pueblo, especialmente antiguos empleados. Con el enfoque correcto, alguien podría sentir el impulso de hablar, liberar su conciencia. El plan comenzaba a tomar forma. El enfoque dual pretendía atacar desde diferentes frentes, como un cerco implacable que impediría que información valiosa acabara en las manos equivocadas. Mientras repasaban las estrategias, sentían la unión creciente entre ellos. Las conversaciones pasaron de ser tácticas de una misión compartida a narrar desafíos personales, fortaleciendo un sentido de comunidad y amistad que crecía con cada paso. Con esfuerzo por incrementar su efectividad, decidieron cartografiar cada aparición, cada inversión de Raúl y sus socios conocidos. Sus lujos solo eran incentivos visuales, pero buscarían señales ocultas en los documentos financieros. A través del día, el cuarteto se dividió para llevar a cabo sus asignaciones, cada uno ocupándose de diferentes áreas. Pedro y Rosalía observaron a Eduardo y Leticia partir hacia sus respectivos destinos, sabiendo que el tiempo era esencial y que cada uno aportaba su mejor arma contra el velo de la corrupción. La información era un recurso que no se compartía fácilmente y su estrategia se apoyaba en la genuina colaboración de todos sus miembros. La frontera entre disciplina y paciencia se volvió más delgada. Armados con notas en mano, removieron el día a día del pueblo de maneras imprevistas. Eduardo, instalado en su pequeño refugio que llamaba oficina, con monitores brillando, enfocó toda su atención en desenredar un complejo entramado de cifras y traspasos que podrían vincular al magnate con acciones ilícitas. Mientras tanto, Leticia recorría rutas recorridas por trabajadores humildes en busca de sus historias. En la maraña de susurros y secretos, poseer la perspectiva civil era esencial para recoger las pistas necesarias en su contribución a la causa. No fue sorpresa entonces que, al caer la noche, tanto Pedro como Rosalía fueran encontrados reuniéndose nuevamente en la cafetería.
La información que ambos equipos había recolectado resonaba en sus mentes, como un compás continuo y necesario para guiar el camino hacia una verdad que comenzaba a vislumbrarse. Animados por estos primeros logros, reconocieron que el día siguiente traerían consigo el pilar de justicia que el pueblo merecía. Tenían la convicción de que su búsqueda persistente haría una diferencia auténtica. Aquella visión esperanzadora daba forma aún a lo inimaginable. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Todos los días a las 6 de la tarde hay un video nuevo en el canal. También escribe tus sugerencias de historias en los comentarios a continuación. Capítulo 3. La red se estrecha. A medida que sus investigaciones avanzaban, Pedro y Rosalía comenzaron a darse cuenta de que la red de corrupción que envolvía al pueblo era aún más intrincada de lo que habían imaginado. Las piezas del rompecabezas, panorámicas en su complejidad, se dispersaban sobre sus escritorios como fragmentos de un secreto celosamente guardado durante años. El café se había convertido en su segunda casa, y cada esquina de ese acogedor refugio albergaba susurros de confesiones recogidas y estrategias tejidas durante las horas más quietas. Ese día en concreto, el ambiente era especialmente serio. Rosalía tenía novedades que podrían cambiar el rumbo de la investigación, aunque también implicaban riesgos mucho más altos. Ella había reunido pruebas de transacciones sospechosas vinculadas a Raúl Abarca, un hombre que hasta el momento era el núcleo de sus sospechas. Sus conexiones con los funcionarios locales y su mano oculta tras varias inversiones oscuras emergían a la luz de las pruebas. Estos movimientos financieros, envueltos en capas de transacciones aparentemente legales, evidenciaban un claro patrón de lavado de dinero. Cada cifra, cada transacción, es parte de un diseño mucho más grande, explicó Rosalía, extendiendo un gráfico complejo de conexiones financieras sobre la mesa. La relación entre Abarca y las cuentas offshore no es una simple coincidencia. Pedro, examinando cada línea del gráfico, comenzó a sentir cómo las piezas individuales empezaban a unirse. Era como observar un lienzo en blanco que, poco a poco, se llenaba de significado, revelando la imagen de una corrupción a gran escala. Mientras tanto, Leticia continuó con su invaluable trabajo de campo, entrevistando empleados, vecinos y testigos olvidados. En cada una de sus entrevistas emergieron pequeñas verdades que, aún diminutas individualmente, exponían cómo mantenían el monumental esquema corrupto de Abarca. Cada individuo tiene su propio pedazo del relato, comentó Leticia mientras hojeaba sus cuadernos repletos de notas. Juntas, estas historias cuentan una verdad monumental. Paralelamente, Eduardo trabajaba diligentemente tras bastidores, enfrentándose al aspecto virtual del caso. Hurgaba en las capas digitales, revelando cuentas y transacciones ocultas con el uso de técnicas avanzadas de análisis de datos y algoritmos que desentrañaban una red más vasta compuesta de patrones complejos. A veces la transparencia requiere paciencia matemática, comentó Eduardo en una de sus reuniones diarias. En el momento en que las cifras dejen de coincidir, habremos encontrado pruebas indiscutibles para enfrentar este lienzo oscuro. Las revelaciones eran contundentes, y el equipo sintió la presión de aquellos que pretendían silenciarlos. Empezaba a vislumbrarse un cerco sobre su investigación, un desafío monumental que dificultaba su avance pero a la vez fortalecía su resolución. La tensión era palpable, pero la determinación del grupo era inquebrantable. Acudían constantemente al café, repasando y reformulando sus planes cada noche. La sensación de estar a un paso del descubrimiento inquietaba, pero también alentaba, aunque sabían que se enfrentaban a fuerzas poderosas que intentarían frenarlos de cualquier manera. Con cada capa reseca de enredos financieros expuesta, crecía la certeza de que estaban luchando contra un enemigo meticulosamente planificado. Decisiones cruciales requerían del agudo juicio colectivo que Pedro y Rosalía habían perfeccionado a través de experiencias comunes compartidas. Era su fe inquebrantable en la verdad la que sirvió como su más grande aliada. Por cada avance en su investigación, se encontraron siendo observados desde la sombra. Era solo cuestión de tiempo antes de que hubiese represalias, con sospechas de que estaban siendo vigilados muy de cerca. Las grietas en la estructura criminal se revelaban lentamente con evidencia creciente y un enfoque perfecto hacia eternidad Destprev. El desafío de su labor seguía siendo monumental, pero los avances los mantenían firmes ante la adversidad. La colisión final entre dos fuerzas opuestas estaría decidida por sus habilidades para sortear cada obstáculo, y su fe inquebrantable en el objetivo final alimentaba cada esfuerzo hasta el más mínimo detalle. Así, el día concluyó sumergido en reflexión y motivación. Sabían muy bien que las jornadas por venir dictarían el curso de su investigación con un nivel de impacto inimaginable, y permanecían unidos por la tarea crucial de llevar a los responsables ante la justicia una vez que el complot fuera enteramente revelado a la luz del día. Capítulo 4. Ecos del pasado. La luz del amanecer se filtraba a través de las viejas cortinas de la oficina de Pedro,
tiñendo suavemente de un dorado las pilas de documentos que habían sido el resultado de meses de ardua y dedicada investigación. Allí, entre papeles y reflexiones, se respiraba una latente ansiedad. Las pistas que con tanto esmero habían reunido apuntaban a un secreto que el pueblo parecía empeñado en olvidar. Pedro, aún con la energía del café fuerte que había tomado temprano, comenzaba su día revisando informes y correos electrónicos inconclusos. La llegada de Rosalía, quien se acercaba con determinación, indicaba que las discusiones estaban a punto de comenzar y que un nuevo avance podría estar gestándose. Cada reunión solía ser una sinfonía habitual de teorías y nuevas preguntas, pero esa mañana había algo diferenciado, un aire de inevitabilidad, como si las sombras que habían estado persiguiendo finalmente pudiesen ser enfrentadas con la claridad del día. He encontrado algo en los registros antiguos del ayuntamiento, anunció Rosalía, señalando con firmeza un archivo. Hace años, había un acuerdo comercial entre el municipio y una empresa fantasma, Inversiones Alba S.A., un nombre que ha aparecido continuamente relacionado con Abarca, pero que parece borrar sus rastros con la misma facilidad con la que aparece. Pedro tomó el archivo y recorrió las páginas con los ojos entornados, intentando identificar esos cabos que, si se tiraban adecuadamente, desmantelarían todo el entramado que ocultaban. Cifra por cifra, entidad por entidad, el documento se convertía en un laberinto de transacciones que complicaban aún más el caso. Necesitamos entender las conexiones en términos muy claros, sugirió Pedro. Esto va más allá de Abarca. Hay fuerzas dentro y fuera del pueblo que mueven estos hilos. La mención de fuerzas externas explicó mucho de lo que había estado atormentando sus noches de insomnio. Como piezas entrelazadas en un mecanismo complejo, Leticia irrumpió con ese último fragmento de investigación que ayudaría a dibujar el cuadro mayor. Su habilidad para encontrar la historia humana detrás de los hechos financieros le permitía recolectar testimonios de aquellos individuos anónimos que, aun siendo crípticos en su esencia, empujaban silenciosamente para revelar lo que un grupo selecto de poderosos intentaba mantener oculto. El señor Salinas, al parecer, guarda rencores que ha mantenido durante décadas, empezó Leticia animadamente mientras desplegaba una grabadora sobre la mesa. Parece que posee documentos secretos que, de ser revelados, complicarían aún más el ya dudoso legado de esas alianzas de poder. El mencionado Salinas, un viejo conocido en el pueblo con la reputación de saber más de lo que debía, siempre se había mantenido a la periferia de los eventos, como un espectador silencioso que precognoscía la calma antes de la tormenta. Cada pieza del rompecabezas desenterrado sugería un eco irrefutable del pasado, anhelando ser escuchado. Las alianzas que debían desmoronarse bajo el peso de la justicia se resistían al escrutinio público, temiendo que el clamor de sus propios fallos saliera a la luz. El equipo pasó semanas dentro de la oficina, aislándose para proteger sus avances y desarrollando una red a puertas cerradas. Querían meticulosamente abrir la cerradura que mantenía el secreto. Temían que al hacer pública toda esta información sin precedentes, el pueblo no estuviera preparado para afrontar sus propias vulnerabilidades, especialmente si el status quo era abruptamente desafiado. El desafío no era solamente descifrar aquellos documentos complicados, sino también intentar convertir los dolorosos hechos de su entorno en una narrativa realista y esperanzadora que el pueblo pudiera comprender y en la que eventualmente pudiera integrarse como un espectador victorioso. Era una brumosa mañana de otoño en el pequeño pueblo cuando el equipo, compuesto por Pedro, Rosalía, Eduardo y Leticia, se reunió en la oficina. Durante semanas, habían seguido el rastro de papeles que exponían una creciente red de corrupción que alcanzaba las entrañas del gobierno local y más allá. Sin embargo, aún enfrentaban la ardua tarea de consolidar todos los fragmentos de evidencia en un caso comprensible para las autoridades. El café humeante llenaba sus tazas mientras discutían los recientes acontecimientos. Leticia, quien había pasado varias noches recopilando testimonios de ciudadanos, traía noticias frescas al equipo. Hablé con una exsecretaria del ayuntamiento, anunció con evidente emoción. Ella me confirmó algo que solo sospechábamos. Inversiones Alba S.A. era solo la fachada de un sofisticado sistema de lavado de dinero. Pedro frunció el ceño mientras asimilaba la revelación. Sabía que este tipo de evidencia era crucial, pero debían actuar con cautela. Un movimiento en falso podría alertar a Abarca y dar lugar a la destrucción de pruebas fundamentales. Tenemos que movernos rápido, sugirió, afirmando lo que todos ya estaban pensando. No podemos permitir que destruyan nada antes de que tengamos todo documentado. Rosalía, estudiando una serie de documentos en su computadora, intervino con una estrategia clara. Podríamos presentar el caso directamente al fiscal, pero necesitamos hacerlo con todos los cabos atados. Cada pieza debe estar en su lugar para que no haya dudas, explicó. El grupo se sumergió en la planificación, delineando un intrincado plan para asegurarse de que nada ni nadie saboteara sus esfuerzos.
Las etapas preparatorias consistieron en duplicar documentos, preparar copias de seguridad fuera de la oficina y determinar rutas seguras y cifradas para la comunicación. Eduardo, el experto en tecnología del equipo, ofreció una solución para proteger digitalmente la información. Usó su conocimiento para configurar un servidor seguro que garantizaría que todas sus comunicaciones y documentos estuvieran a salvo de miradas indiscretas. He instalado un software de cifrado de primera línea que ayudaría, incluso si intentan husmear en nuestros archivos, Eduardo mencionó mientras configuraba el sistema de seguridad. Con estas medidas de seguridad implementadas, se sintieron listos para activar la siguiente fase. Sabían que el peligro estaba cerca, pero decididos, avanzaron. La investigación se intensificó durante las noches que siguieron, convirtiendo la oficina en un centro conspirativo donde los murmullos de voces deliberando reverberaban por las noches. Documentos revisados hasta altas horas buscaban omisiones ocultas en sombras cálidas junto a lo que serían largos días y veladas estratégicas acumulando progreso. Cada uno tenía un papel vital. Rosalía lideraba la operación con su aguda mente jurídica, cazando cada número y fecha incongruentes. Eduardo organizaba meticulosamente los bytes de información recogida contra posibles contramedidas. Leticia continuaba desenterrando historias que podrían añadir un contexto emocional crítico al compendio de evidencia. Y Pedro ejercitaba constantemente la precisión, midiendo el tiempo y las circunstancias idóneas para trabajar con las autoridades en el momento adecuado. El lunes de la semana decisiva, su misión se encontraba más cerca que nunca de dar el paso final. Sin embargo, el equipo fue sorprendido con la noticia de que alguien había estado husmeando alrededor de la oficina. Una figura encapuchada había sido vista en el vecindario en las primeras horas de la madrugada. Esto encendió sus peores temores y dejó en claro que pronto podrían convertirse en objeto de persecución. Aún así, los temores no detuvieron su marcha, por el contrario, los fortaleció. Había más en juego que pruebas. Era la oportunidad de demostrar que incluso el poder político más hábil podía sucumbir bajo el peso de la verdad. Finalmente, el día señalado había llegado. El grupo se dirigió al despacho del fiscal al amanecer, con determinación. Aunque intranquilos, portaban consigo todas las evidencias que cambiarían radicalmente la balanza del juicio determinante en curso. Al entrar por el vestíbulo luminoso, fueron recibidos con la atención solemne de aquellos que comprendían la importancia del momento. Esta reunión no era solo sobre documentos y pruebas, contenía una carga simbólica que iba más allá de los hechos tangibles, siendo la culminación de un sueño tejido a través de innumerables noches de silenciosa pero persistente fe en la justicia. Siguiendo valientemente adelante, otorgaron un nuevo significado a su historia compartida, listos para enfrentarse al desafío mayor con una valentía renovada y unificada. Habían cruzado un umbral decisivo y ahora miraron hacia adelante con confianza y determinación, sabiendo que con esta revelación no solo desafiaban a las estructuras establecidas, sino que también dejaban un legado de verdad y justicia. A través de su arduo esfuerzo, el equipo había demostrado que incluso las estructuras de poder bien establecidas no eran invulnerables. Esta gran revelación aseguró que lo hecho no solo había desentrañado una red de corrupción, sino que también había proporcionado una valiosa lección sobre la capacidad humana de luchar por la verdad, contra viento y marea. Capítulo 6. A la luz del día. El amanecer de un nuevo día bañó con su resplandor las calles del pequeño pueblo. El sol, como testigo implacable pero vital, surgía en pleno esplendor, invitando a los habitantes a reanudar sus rutinas cotidianas. Sin embargo, para Pedro, Rosalía, Eduardo y Leticia, esa mañana marcaba el comienzo de un capítulo diferente en su increíble historia de desafíos, riesgos y eventual triunfo ante la injusticia. Después de haber enfrentado la incertidumbre y el riesgo al presentar sus hallazgos al fiscal, el equipo había experimentado una ola de emociones diversas. Se sucedieron momentos de alivio al saber que sus pruebas eran contundentes, y con ellas, el derrumbamiento de la red corrupta era más que probable. No obstante, era vital seguir gestionando la situación con destreza y meticulosidad. Había tanto en juego que cualquier paso en falso podría deshacer el progreso logrado hasta ahora. Pedro había asumido el papel de enlace principal con las autoridades legales, entregando lenta y cuidadosamente los documentos clave en secuencia, garantizando que cada carpeta verificada fuera auténticamente transparente. El fiscal, consciente de la magnitud del caso, se mostró impresionado por la meticulosidad de sus descubrimientos y se comprometió a avanzar de manera significativa en la apertura de procedimientos judiciales contra los implicados. Rosalía, entretanto, rara vez abandonaba la segura guarida que era la oficina del equipo. Día y noche seguía analizando páginas de datos financieros históricos, delineando un rastro de tramas financieras entrelazadas que se habían estado cocinando a fuego lento, revelando complicidades ocultas.
Su compromiso con desmantelar pacientemente esta maquinaria corrupta le había valido el apoyo fundamental de importantes auditores e instituciones externas interesadas en restaurar la transparencia local. Por su parte, Eduardo, quien siempre vivió en el dominio digital, había instalado un sistema eficiente de seguridad en servidores extraterritoriales. La cantidad abrumadora de archivos y partes conectadas hacía necesario que la columna vertebral cibernética, a la que Eduardo dedicó interminables noches, asegurara la protección contra potenciales ataques o datos comprometidos. Además, se sumó ayuda extra prestada por renombrados especialistas en ciberseguridad que garantizaban la estabilidad de todas las operaciones digitales del equipo. La pasión de Leticia por contar historias no había disminuido, había evolucionado. La determinación con la que transformaba las voces anónimas en historias profundamente humanas se reflejaba en los artículos periodísticos que publicaba escrupulosamente. Medios locales e incluso internacionales empezaron a prestarle atención, mostrando al público, y eventualmente al mundo, la trama de valentía y resiliencia que el equipo liberaba a cada oportunidad. Sin embargo, cada paso hacia adelante presentaba nuevos obstáculos. Las reacciones de las esferas más privadas de poder fueron medidas y estratégicas. Notaron figuras familiares que intentaban manipular la narrativa, ofreciendo historias que proponían desviar o ensombrecer la claridad de los hechos. Algunas de estas personas intentaron calumniar los nombres de cada miembro del equipo, diseminando falsedades insustanciales dentro de redes sociales y canales de información opacos. Desdichadamente, había quienes estaban tan profundamente imbricados en esta corrupción que parecían considerar esas calumnias como opciones válidas. Pero el equipo mantuvo firme su convicción. Transformaron esos ataques en palabras de valor, continuando mientras más datos y verdad sostenida surgían en su misión. Pedro comenzó a recibir mensajes y llamadas de otros informantes, lo cual levantó aún más el ánimo del equipo para fortalecer su lucha, mostrando aún más pruebas previamente ocultas públicamente sobre personas alguna vez temidas. Algunos de estos individuos se habían sentido burlados por el poder, ahora veían oportunidades de reivindicación con esperanza. Pronto las resonancias de sus luchas llegaron a otros aliados y personalidades e incluso causas que alguna vez olvidaron. Las puertas que estaban cerradas comenzaron a abrirse, ofreciendo mayor credibilidad y respaldo para su increíble causa. Los días se tornaron en semanas y las semanas corrían en meses cargados de expectativa continua. El café que consumían ya no era solo combustible, se había convertido en el aliento colectivo que mantenía unido al equipo con argumentos bien pensados y firmemente colocados. El equipo reconoció que estaban siendo vigilados, pero su unidad creciente y sus salvaguardas les brindaron la confianza necesaria para mantenerse concentrados. Sabían que su misión era ahora más imperativa para evocar cambios sostenibles y fortalecer sus progresos. La comunidad también comenzó a llover una aceptación aprobatoria de estas recientes revelaciones e investigaciones exhaustivas. Al mismo tiempo, sus deseos secretos de cambios y renovación encontraron un consenso que creó nuevos espacios para las nombras refundadas y sus tenacidades. Así fue como el equipo, reforzado por sus logros, configuraba un nuevo panorama. Su trabajo, a pesar de los obstáculos, era un testimonio elocuente del poder del coraje y la meta común por la verdad y la justicia, una historia continuada por quienes desean labrar un nuevo camino bajo una luz inquebrantable y esperanzas restauradas. El aire en el pequeño pueblo estaba cargado de una atmósfera de anticipación y cambio. A medida que los días se alargaban y las nubes se disipaban, una nueva claridad impregnaba cada esquina, cada discusión y cada reunión en el centro comunitario donde los vecinos solían congregarse para conversar sobre las novedades. Un viento de cambio era palpable, moviéndose con la sutil determinación de un río que, aunque implacable, sabe exactamente hacia dónde se dirige. La noticia del trabajo del equipo de Pedro, Rosalía, Eduardo y Leticia se había esparcido como pólvora, infundiendo vida y esperanza en cada conversación cotidiana. Aquellos que antes eran meros espectadores, que observaban desde la periferia asumiendo que sus voces eran demasiado débiles para ser escuchadas, comenzaron a encontrar valor en los ecos de esta revolución legal y social. Las consecuencias de sus investigaciones iban más allá de lo judicial, plantando las semillas de una comunidad en una tierra de justicia y equidad. La oficina del equipo se había convertido en una especie de santuario, un espacio donde lo inevitable había comenzado a tejerse. Estantes llenos de documentos, mesas cubiertas de laptops y paredes adornadas con esquemas legales daban testimonio del esfuerzo incansable del equipo. Pedro, siempre el estratega, había capitalizado esta renovación de propósito consolidando sus estrategias en guiones y presentaciones inquebrantables para garantizar la atención y acción de las autoridades pertinentes. Las charlas nocturnas entre los cuatro se habían convertido en maratones de reflexión profunda, donde cada nueva idea se aferraba a las cambiantes corrientes políticas y culturales. Rosalía insistía en que la victoria en el juicio no era el final, sino el comienzo de una serie de reformas que esperaban lograr.
Juntos visualizaron la renovación de las instituciones locales y la implementación de medidas que aseguraran prácticas transparentes, desde la gestión municipal hasta el ámbito regional. En un rincón, Eduardo navegaba hábilmente por sistemas de computación de extremo a extremo, con tecnologías que protegían cada pieza de información sensible que las mentes conspirativas pudieran intentar comprometer. Su determinación férrea y habilidades en seguridad cibernética protegían no solo los recursos del equipo, sino también la esencia de sus hallazgos, sofocando cualquier intento de invasión no autorizada con una eficiencia implacable. Leticia se había transformado en la voz de la historia, fusionando su pluma con una empatía carismática en cada uno de sus artículos. Publicaba sus escritos con agudeza en blogs y periódicos apreciados por el público, capturando la atención de periodistas y colegas alrededor del mundo. La narrativa, poderosa e inspiradora, transformó victorias individuales en leyendas comunitarias, amplificando una revolución pedagógica singular capaz de enseñar a otros cómo resistir y levantarse. Pronto, el juicio comenzó. La audiencia, que constaba no solo de la población local, sino también de periodistas internacionales y personas de autoridades visibles, llenó la sala del tribunal. Pedro estaba listo con su presentación rigurosa, articulando errores sistemáticos entre acumulaciones silenciosas de pruebas preexistentes. Las fechas, los documentos testimoniales y las transacciones documentadas fueron descubiertas con una cautela imparcial, pero también una justicia atribuida que unía y encauzaba aquellos crímenes alejados de alcanzar. Entretanto, las calles se llenaron de personas dispuestas a apoyar, aplaudir e involucrarse activamente con cada desenlace de la etapa judicial. Carteles y pancartas alzaban llamamientos por una comunidad mejor, reclamando directamente una renovación segura y equitativa. Los vecinos despertaron, no solo sumando sus voces en aquel evento singular, sino sabiendo que el cuerpo escalonado revitalizó la moral enteramente recobrada que había sido minusvalorada por sus propias sombras previas. La presión aumentó cuando el caso finalmente se llevó ante el juez, con un flujo constante de evidencia que pasaba en las manos de todos los partícipes pendientes observadores que dependían intensamente de cada minuto. Las revelaciones sobre la complicidad, el desfalco y demás maniobras escondidas llenaron el tribunal en una fenomenología de susurros ahogados y anhelos de aprobación que reflejaban orgullo. Estas confesiones hicieron eco dentro y más allá de aquellos asientos temblorosos que asumían los impensables detalles una vez que nuevas esperanzas nacían por todo lado. Nervios ya rugían mientras el público en silencio observaba, presenciando la llegada de estos momentos climáticos conclusivos que sugerían ansiedades cortadas por un logro promedio. Con el tiempo casi fuera, cada miembro del equipo sintió con sinceridad que el espíritu de la tenacidad estaba en acción, dejando posible sollozar lágrimas reconfortantes de satisfacción significativa única conocida solo por los defensores de la justicia reflejada hecha realidad. Sus obras configuraron aún más, influyendo y cambiando perspectivas. Fuera, mientras el pueblo estallaba en júbilo tras el veredicto, donde los culpables eran enfrentados con la magnitud de sus acciones, se fundaron nuevas conexiones en su comunidad, ahora más cohesionada que nunca. Brevemente, una multitud celebraba con alegría arrolladora y el corazón donde fue oído, alterando frases y ritmo en un torneo de sonar como jueces pacifistas, preservando unidad e invitando tiempos motivados impostergablemente. Unidos, una emoción cálidamente capturada, el verdadero abrazo uniéndoles en esas notas finales. El equipo, Pedro, Rosalía, Eduardo y Leticia, no era más que jóvenes que avanzaban hacia actuaciones peninsulares, tensando la veta mineral temiblemente revivida para esperar en su viaje solitario de selva, percebando el resto en aislamiento floral entregado a la sugestiva testificación. Entendieron que su lucha había avanzado, ahora enmarcando los primeros pasos hacia el futuro. Recordados como titanes que sin miedo enfrentaron destinos decidiendo enfrentarse en nombre de reconocer crédito fecundo y llamándose solos los objetivos previstos sobornos, previniendo sectores, edificando sistemas funcionales espirituales en transformar impulsados, exploraron relación infalible. Los titulares emergentes eran luminosos, alguien increíble su fuerza totalmente propagados, fomentando brotes fértiles. Cuando finalmente el río cruzó el umbral tumultuoso, menudearon recuerdos firmes sosteniendo el reflejo de logros ineludibles en un pasado preparado para reflorecerse en un compromiso compartido con el nuevo futuro. Capítulo 8. Un nuevo amanecer. Con el peso del juicio finalmente atrás, el pueblo daba la bienvenida a una cálida mañana, donde los primeros rayos de luz traían consigo promesas de transformación y renovada esperanza. Las calles comenzaban a llenarse de vida, el rumor de conversaciones animadas se hacía eco en el aire, y los saludos entre los vecinos llevaban una sensación palpable de comunidad y unidad. Pedro, Rosalía, Eduardo y Leticia habían encontrado un nuevo ritmo en sus vidas, un compás marcado por la tranquilidad que sucede a la tormenta, pero también por la certeza de que su labor aún no había terminado. Habían logrado algo increíble, pero sabían que ahora era el momento crucial para consolidar los cambios y asegurar que las lecciones aprendidas no se desvanecieran con el tiempo.
Pedro, con su perseverancia característica, había encontrado un papel activo en el consejo local, donde su atención meticulosa al detalle y su ética inflexible influyeron en la formulación de políticas. Sus reuniones diarias con otros líderes comunitarios estaban moldeando las bases de un nuevo sistema de gestión, uno que priorizaba la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana. Para Rosalía, el enfoque se había desplazado hacia el aspecto educativo de su misión. Con su agudo conocimiento legal, comenzó a dirigir seminarios y talleres en escuelas y centros comunitarios, enseñando a adultos y jóvenes por igual sobre derechos civiles, procesos legales y la importancia de la participación continua en el gobierno local. Su intención era empoderar a la comunidad con las herramientas necesarias para mantener la vigilancia y asegurarse de que un incidente como aquel contra el que habían luchado no volviera a ocurrir. Eduardo, ahora una figura clave en la infraestructura digital de la región, trabajaba incansablemente para modernizar el acceso a la información pública. Había sido instrumental en la creación de un portal en línea donde los ciudadanos podían no solo acceder a documentos públicos, sino también presentar sus preocupaciones y sugerencias sobre las políticas actuales. Su experiencia en ciberseguridad garantizaba que todo el sistema fuera seguro, accesible y fácil de navegar, alentando así un flujo constante de comunicación entre los residentes del pueblo y sus líderes. Leticia, continuando su labor como cronista de la transformación del pueblo, aseguró que cada paso, cada pequeño triunfo y cada desafío en el camino hacia el cambio fueran compartidos con una audiencia más amplia. Sus artículos ahora aparecían en publicaciones de mayor alcance, pintando un retrato vívido no solo de la lucha sino de la capacidad humana para cambiar el curso de su propia historia. Su voz se había convertido en una fuente de inspiración, animando a otras comunidades que enfrentaban luchas similares a no rendirse. A nivel personal, el equipo encontró maneras de reconectarse con las cosas que amaban fuera del ámbito del trabajo. Para Pedro, fueron las caminatas solitarias al amanecer junto al río, donde podía reflexionar en paz y encontrar nuevas soluciones a los problemas. Rosalía redescubrió su pasión por la pintura, permitiendo que su creatividad fluyera en lienzos que ahora decoraban las paredes de su hogar y los de sus amigos. Eduardo, apasionado por la música, retomó la guitarra, compartiendo melodías con la comunidad en reuniones informales que promovieron un sentido de camaradería y alegría. Para Leticia, un club de lectura organizado atrajo tanto a jóvenes como a mayores, uniendo generaciones y creando diálogos en torno a los textos clásicos y contemporáneos que exploraban temas de justicia, verdad y resiliencia. Conforme el tiempo avanzaba, más personas se unieron a estos esfuerzos colectivos. Cada idea nueva, cada aportación provocó un cambio positivo, como un caleidoscopio resultando en un exquisito mosaico de diversidad de pensamiento e innovación. Los recién llegados al pueblo aportaron sus propias experiencias, expandiendo la identidad de esta pequeña comunidad que alguna vez estuvo al borde del olvido. Las celebraciones anuales del Día de la Independencia del Pueblo tomaron un nuevo significado bajo esta ola de positivismo. En la plaza central, los oradores recordaron las victorias del pasado y vislumbraron un futuro brillante y desbordante de promesas. Banderas ondeaban al viento y el cielo se llenaba de risotadas, colores y música, testimoniando la resiliencia del espíritu humano cuando una comunidad se une por una causa mayor que ellos mismos. Durante estas festividades, Pedro fue honrado con un discurso de reconocimiento por su incansable dedicación y por haber demostrado que incluso cuando el destino parece inmutable, el coraje y la determinación pueden forjar nuevos caminos. De pie ante la multitud, sus palabras resonaron profundamente. Hoy no solo celebramos lo que hemos logrado, sino lo que está por venir. Que cada uno de nosotros tome en serio el papel que desempeñamos en la construcción del futuro. A través de la educación, la transparencia y la unidad, aseguraremos que nuestras voces siempre sean escuchadas, protegiendo el legado que hemos batallado tanto por conseguir. Con el eco de sus palabras aún colmando el aire, los aplausos estallaron en la plaza, marcando serenamente el punto de inflexión en una historia que sigue dejándose escribir. Esta comunidad, reavivada y revitalizada, representa impecablemente la concepción de un nuevo amanecer, donde el oscilar de desafíos podría surgir con viento ligero, y aún así, siempre hallarán reconocimiento desde las sombras de días predecesores. Este capítulo, extendido con lo vasto incalculable por un encuentro personal compartido en gemidos de victoria desmesurados a medida que la noche había encuerpado, entrelaza marcas reales de confianza en fundamentos del dilema tejido explícitamente con tímpanos apilados colectivamente contra daremos enérgicos ententes elegantes que generar tal vez incontrovertiblemente accedidas voluble principal fuerza a cierres por presión dilatada atención austera lo que eran una vez nuestra, permiso osados. Cuyo suelo homogéneo resonaban llamados al compás cada parvenir para contraxillar plasmando digo de enrulo a hacer destellos, tras se resuelven inefablemente formulaciones anticipadamente. ¿Qué personaje de la historia crees que tuvo la influencia más positiva en el protagonista en su vida? Escribe en los comentarios. Si te gustó el video,
Regálanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.